Entonces, ¿cuál es el problema ahora? No me digas que tus amigos te están molestando otra vez. Sí, es correcto. Quieren que me haga un tatuaje en el brazo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, creo que necesitas escuchar esta historia. Estoy seguro de que aprenderás algo. La mayoría de las personas se hacían tatuajes cuando cumplían 18 años. Fue lo que hiciste. La gente reservaba sus citas con meses de antelación en los mejores salones de tatuajes de la ciudad. No quería descubrir que no les quedaban más citas. Mayo fue un mes muy ocupado, porque la mayoría de la gente cumplía años en mayo, por lo que era muy difícil conseguir una cita en esa época. A veces, la gente se enfadaba con la gente que trabajaba en el salón de tatuaje. O pagaron cientos de libras solo para conseguir una cita. Gary no era como la mayoría de la gente. No quería un tatuaje. Sus padres, sus amigos y novia le dijeron que algún día querría hacerse un tatuaje, como todos los demás. Sé que no lo quieres, dijo Clary, la novia de Gary. Pero piénsalo. Cuando cumplas 18 años, la mayoría de tus amigos ya tendrán sus tatuajes. La gente querrá ver el tuyo. Mira, puedes decirles que te va a dar más tarde, que no pudiste pedir cita, pero ¿cuánto tiempo puedes mentir? Un día mirarás a tu alrededor y pensarás, Dios, ¿por qué no me hago un tatuaje? Todos los demás lo hacen. Pero, ¿por qué necesito uno? Dijo Gary. Todos los demás tienen uno. Sí, pero no quiero uno. Pero Gary, dijo Clary, siempre eres así. Piensas que porque tienes que hacerlo, que es algo malo. Tú también eras así cuando aprendiste a conducir. Piénsalo así. Hacerse un tatuaje es una forma de contarle al mundo sobre usted mismo. Es una forma de decir, este soy yo, esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Y no puedo esperar a ver qué eliges. Gary suspiró y empezó a hablar de otra cosa. Esa era la otra cosa, aquello de lo que Gary no podía hablar con nadie. No pensó que importara. ¿Por qué necesitabas un tatuaje para contarle al mundo sobre ti? ¿Por qué no podías simplemente ser tú mismo, vestirte como quieras, hablar como quieras, etcétera? La gente sabe quién eres con solo hablar contigo, ¿no? Pero no, el tatuaje era importante. Lo que elegiste para tu tatuaje decía lo que pensabas, lo que te gustaba, quién eras. Algunas personas se tatuaban a sus mascotas o a animales fuertes como leones, estrellas, lunas, lo que sea. Algunas personas obtuvieron palabras en idiomas extranjeros. Algunas personas obtuvieron formas simples. En realidad, Gary no sabía lo que obtendría. Durante varios años, cuando pensaba en hacerse un tatuaje, sentía ansiedad. Sabía quién era, pero no podía tomar a Clary y ponerla en una fotografía. Él era más que eso, más que unas pocas palabras o forma. La gente pensaba que era malo decirle a otras personas cuál iba a ser tu tatuaje. Por supuesto, mucha gente habló de ello. Los amigos de Gary le habían dicho qué tatuaje querían. Sabían lo que querían. Entonces, cuando le preguntaron a Gary qué quería, él les dijo que lo sabía, pero que no quería decírselo. Un día, su madre descubrió que estaba ansioso por su tatuaje.
Ella le dijo que era normal, que mucha gente se pone ansiosa. Así que consíguelo en un lugar escondido. Póntelo en el trasero si es necesario. Pero era verdad. La mayoría de las personas se tatuaban en el brazo o la pierna para poder mostrárselo a la gente. Algunas personas realmente querían que el mundo supiera quiénes eran. Por eso se tatuaron en la cabeza o en la mano. Algunas personas querían mantenerlo oculto, así que se lo pusieron en la espalda, en la planta del pie o, sí, en el trasero. Pero a menudo esas personas eran tratadas mal. Hoy en día no estaba bien hacer un tatuaje oculto. El día después de cumplir 18 años, todos querían verlo. Entonces, sí estaba escondido. A veces te quitaban la ropa y te tomaban una foto de todos modos. Gary no quería eso. Gary sabía que había algunas personas que no se hacían tatuajes. Uno de sus tíos era así, pero nunca lo había conocido. A su familia tampoco le gustaba hablar de él. Gary no entendió por qué. ¿Por qué se trataba de manera diferente a las personas que no se hacían tatuajes? Fueron vistos como extraños. La gente decía que eran como niños, porque los niños no tenían tatuajes. A menudo no podían conseguir trabajo porque su jefe quería saber quiénes eran realmente. Y si alguien no tenía un tatuaje, algo escondía, ¿no? Entonces Gary supo que algún día probablemente tendría que hacerse un tatuaje. Podría seguir diciendo que no, pero algún día tendría que hacerlo. El día de su cumpleaños número 18, sus padres lo llevaron al salón de tatuajes. Por supuesto que lo hicieron. Habían concertado una cita con meses de antelación, sin avisarle. Gary no quería ir. Dijo que quería ir a ver a sus amigos. Pero sus padres habían reservado la cita para las 10 de la mañana y no podían cambiarla. Cuando Gary llegó allí, entró en una habitación con el tatuador. La tatuadora era una mujer de unos 40 o 50 años. Tenía muchos tatuajes, por supuesto, todos los tatuadores lo hacían. Eran las únicas personas que podían hacerse más de un tatuaje. Bueno, otras personas podían hacerlo, pero los trataban como extraños. ¿No fue suficiente con uno? Gary se sorprendió de que el tatuador fuera una mujer. Por lo general, los hombres tatuaban a otros hombres y las mujeres tatuaban a otras mujeres. Pero sus padres probablemente habían elegido a una mujer porque así podría sentirse menos ansioso. O tal vez fue la única cita que pudieron conseguir. De todos modos, ella fue muy amable. Ella le dio una taza de té y le preguntó qué cosas le gustaban, cuáles eran sus pasatiempos, si tenía mascotas o personas a las que realmente amaba. Sus padres debieron haberle dicho que estaba ansioso por eso. Lo empeoró. Gary tenía muchas cosas que amaba, por supuesto, pero ninguno de ellos fue tan especial. Ninguno de ellos era tan bueno como para querer tatuarlo en su cuerpo. ¿Y dónde lo conseguiría? No quería uno donde todos pudieran verlo, pero no quería que los chicos de la escuela lo trataran mal. Y entonces Gary tuvo una idea. ¿Puedo hacerme un tatuaje en la cabeza? El tatuador pareció muy sorprendido. Bueno, sí, puedes, pero tienes mucho pelo. Nadie podrá verlo. Y no puedo tatuarte hasta que te cortes el pelo.
Gary se puso de pie. Entonces podrías esperar mientras voy al barbero. La tatuadora suspiró y miró su reloj. Está bien, pero sé rápido. Gary salió corriendo. Sus padres estaban esperando fuera de la habitación. Y se sorprendieron al verlo. No tengo tiempo para dar explicaciones, dijo. Voy a la barbería. Probablemente sus padres pensaron que se iba a hacer un tatuaje en un lado de la cabeza. Sí, significaba que tenía que cortarte el pelo, pero se veía realmente genial. Pero Gary no quería eso. Le dijo al barbero que quería que le afeitara todo el pelo. El hombre quedó muy sorprendido. Pero eres muy joven. Tienes un cabello maravilloso. ¿De verdad quieres quedarte calvo? Sí, sí. Y no tengo mucho tiempo. Entonces, el barbero le afeitó todo el cabello y Gary se quedó calvo. Parecía muy extraño, pero no le importaba. Dijo gracias, le pagó al barbero y luego volvió corriendo con el tatuador. Dios mío, dijo su madre cuando lo vio. Pero él no tuvo tiempo de decir nada más, porque ya estaba de vuelta en la habitación con el tatuador. Estoy listo, dijo, jadeando. Y sé lo que quiero. A nadie le gustó el tatuaje de Gary. En primer lugar, no era original. Todos querían un tatuaje original. Y la de Gary era simplemente una simple forma de X. Mucha gente los tenía, pero generalmente compraban algo con la X para hacerlo más original. Pero no Gary. Solo tenía una gran forma de X. Por supuesto, el lugar donde se hizo el tatuaje fue muy original. Demasiado original. Todos sus amigos pensaron que era divertido. Dijeron que solo Gary se haría un tatuaje en la parte superior de la cabeza, así que era perfecto para él. Pero sus padres lo odiaban y su novia Clary realmente lo odiaba. Pasaron las semanas, el cabello de Gary empezó a crecer de nuevo. Sus amigos dejaron de reírse de su tatuaje y la vida volvió a ser normal. Pero entonces empezaron las preguntas. Quiero decir, fue una broma divertida, Gary. Pero necesitas un tatuaje de verdad. No puedes quedarte calvo cada vez que quieres mostrárselo a alguien. Gary no podía creerlo. Había hecho lo que todos querían, ¿no? Entonces, ¿por qué fue un problema? Pero su papá no fue el único. Clary le pidió que se hiciera un tatuaje nuevo todos los días. Ella le hacía dibujos y le enviaba mensajes de texto con ideas. Finalmente, fue demasiado para él y dejó de verla. Gary no se hizo un tatuaje nuevo, por supuesto. El primero me había dolido y costó mucho dinero. Sí, sus padres habían pagado por ello, pero odiaban que pagaran por algo que él no quería. Y realmente no le gustó el tatuaje que se había hecho. Fue divertido, pero realmente no se veía bien. El cabello de Gary creció y pronto ya no se podía ver el tatuaje en absoluto. Estaba contento con esto y ya no se sentía ansioso. Podía olvidar que estaba allí. Pero, por supuesto, esto solo enfureció a todos los demás. Bien, Gary se había hecho un mal tatuaje, pero ahora lo estaba ocultando al mundo. No puedes hacerte un tatuaje allí y luego cubrirlo con pelo, dijo su madre. Deberías volver a afeitarte todo el cabello o hacerte un nuevo tatuaje. No, dijo Gary, no lo haré. Me hice el tatuaje, ¿está bien? Deberías estar feliz ahora. No tengo que ser como los demás. Gary fue a la universidad y ahí tuvo más problemas.
Todos se mostraron sus tatuajes. Fue una excelente manera de hacer amigos, porque podías hablar sobre por qué te hiciste ese tatuaje. Y cuando alguien tenía un tatuaje oculto, todos querían saber dónde estaba y qué era. Gary no le dijo a nadie dónde estaba su tatuaje. Varias chicas intentaron acostarse con él porque pensaron que podría tenerlo en el trasero. Cuando la gente descubrió dónde estaba realmente, no se sintieron contentos. Unos chicos del equipo de fútbol entraron en su habitación por la noche y le afeitaron todo el pelo. Al día siguiente, todos vieron su tatuaje y se rieron de él. ¡Qué mal tatuaje!, dijeron. Sería mejor no tener ninguno. Hasta entonces, Gary había estado pensando en hacerse otro tatuaje. Era demasiado difícil con el que tenía forma de X, pero ahora sabía que nunca conseguiría uno. Este era él, y descubrió que había una palabra para descubrirlo. Sin tatuajes. Las personas sin tatuajes eran personas que no podían tatuarse o no querían tatuarse. Algunas personas sin tatuajes tenían tatuajes pero se los quitaban o nunca se lo mostraban a la gente. Finalmente, Gary conoció a otras personas sin tatuaje. Estaba muy ansioso, pero cuando los conoció, supo que eran su pueblo. Entendieron lo que era ser tratado tan mal. Entendieron por qué no querían un tatuaje y pensaron que era genial para el tatuaje que se hizo. A Gary le agradaba mucho una de las chicas sin tatuajes y empezaron a salir. Por supuesto, tenían que mantener su amor oculto. Si los padres de Gary supieran que tiene una novia sin tatuaje, no estarían felices. Muchas veces, la novia de Gary decía, ¿sabes? Podrías quitarte ese tatuaje. Sé que está oculto, pero es mucho mejor cuando se elimina. Cuando me quitaron el mío, me sentí increíble. Y es muy seguro. Tengo un amigo que lo hace. Pero Gary dijo que no. Está escondido. Eso es suficiente. Si no puedo verlo, no importa. Gary y Kylie permanecieron juntos a lo largo de los años. Cuando Gary creció, empezó a quedarse calvo. Había estado preocupado por esto. Ahora su tatuaje no estaría oculto y tendría que recordar todo lo que había sucedido. Hacía años que no hablaba con sus padres y no quería recordar el día en que se hizo ese tatuaje. Entonces decidió quitárselo, pero primero tuvo que afeitarse todo el pelo. Kylie lo hizo por él. Gary cerró los ojos y Kylie se los afeitó muy rápidamente. «No lo creo», dijo Kylie. «¿Qué?», dijo Gary. Estaba tan ansioso que no quería abrir los ojos. «¿Ya te lo quitaste?». «Ya no está». Gary abrió los ojos y era verdad. En su calva cabeza no había ningún tatuaje. La X había desaparecido, de alguna manera. Se había eliminado. Gary se rió. «Mi cuerpo sabe lo que quiere», dijo. Y no quería eso. Ahora, ¿entiendes lo que significa esta historia? Que nadie puede obligarme a hacer nada. Yo decido qué hacer con mi vida. Exactamente. Y si quieres otra historia, házmelo saber en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este.
Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.